Bienvenidos. Este día vamos a hablar un poco sobre el sustantivo del náhuatl pipil o náhuatl pipil. Sabemos que, al igual que el español, el pipil o el náhuatl tiene también los sustantivos. Los sustantivos sabemos que son los que nos ayudan a nombrar, ya sea una persona, un animal, una cosa o un ente. Según Campbell, los sustantivos del pipil ocurren como raíces sencillas, como palabras compuestas de dos o más raíces, o como formas derivadas de otras categorías. Recordemos que el náhuatl o el pipil es una lengua polisintética, es decir, une palabras para crear una nueva, así como también puede agregar prefijos, infijos y sufijos que pueden modificar las palabras. Los prefijos son los que van antes de la raíz, infijos en medio y sufijos al final de la raíz. Es por eso que Campbell habla de formas compuestas por la clasificación que tiene el náhuatl. También Campbell hace una distinción, al igual que King en su gramática, y los dos concuerdan que los sustantivos se pueden clasificar de diversas maneras en el náhuatl. Así tenemos los absolutivos o los absolutos, que serían los mismos. Los absolutos, según Campbell, se dan con sustantivos de raíces sencillas, como es el caso, por ejemplo, siwat, que sería mujer. Su absolutivo lo estaría marcando la T. Por otra parte, King hace una distinción que nos parece interesante para entender a los absolutivos. El náhuatl tiene dos estados, dice este autor, el absoluto y el poseído. El estado absoluto, entonces, no es más que la forma del sustantivo que no marca ninguna posesión, es decir, el sustantivo en sí, o lo podemos llamar como el sustantivo natural, sin ninguna otra forma. Así, por ejemplo, en este cuadro vemos que se marca el estado absoluto, por ejemplo acá en cal, que sería casa, está en un estado absoluto, pero como es un sustantivo invariable, en su estado poseído no cambia su forma, sino que sigue de igual manera como cal. Por el caso contrario de los sustantivos variables, estos sí van a cambiar su forma. Así tenemos el caso de siwat, que es el que les mencionaba anteriormente, que sería mujer, y a la hora de ser poseídos se le va a cambiar este T por una W, así se dirá siwan y sería mujer o esposa de. También plantea que hay ciertos alomorfos que marcan el estado absoluto de los sustantivos. Los alomorfos van a ser las variantes que tendrán las raíces de las palabras en su terminación final. Así Campbell muestra que hay alomorfos en T, en ti, in, y este alomorfo, que sería más bien como una aspiración, será en T cuando la raíz termine en vocal, como es el caso de estos ejemplos. Aquí tenemos petat, que significaría petate, y elut, que sería elote. Así vemos que terminan en vocal y por eso se le agrega una T para marcar el estado absoluto de los sustantivos. Sería en ti cuando las raíces terminan en una consonante, a excepción de L. Así tenemos este ejemplo, esti y mixti, que serían sangre y nube. Como terminan en una consonante, se le agrega este ti para marcar el estado absoluto. Será en in cuando son términos para los animales pequeños y con algunos otros sustantivos. Estos son escasos, hay que mencionar. Existe una variante de este que suele más bien convertirse en an, pero es en muy raras ocasiones. Así tenemos los ejemplos michin y waxin. Michin, que sería pescado, pez, y waxin, que sería guaje, que es una especie de árbol.
y tenemos los terminados en esta especie de aspiración, y este alomorfo viene siendo, como les digo, una aspiración cuando las raíces terminan en L, con muchas raíces polisilábicas que terminan en una consonante, incluyendo también las que terminan en H. En los préstamos del español, tanto si terminan en vocal o consonante, y con los sustantivos derivados de verbos con el sufijo ni. Y acá vemos los ejemplos. O sea, este alomorfo se ocupa principalmente y en algunos casos con algunos préstamos del español que ha tenido el náhuatl y con algunas otras terminaciones. Acá tenemos, por ejemplo, cal, que sería casa, anahuac, que sería brisa, y mesaj, que sería mesa. Así tenemos también los sustantivos poseídos. Llevan prefijos pronominales posesivos, así lo menciona Campbell, es decir, que la posesión se indica en algunas palabras del náhuatl con un prefijo que se coloca antes del sustantivo. Acá tenemos estos prefijos. Tenemos nu, que significaría mi, mu, tú, y su, de él o ella, tú, nuestro, amu, su, de ustedes, in, su, de ellos o ellas. King concuerda con Campbell y además da estos prefijos que también se utilizan para esto. Él da prefijos de sujeto, acá vemos los pronombres y de acá es donde salen estos prefijos posesivos que les mencionaba. Y aquí tenemos prefijos que él da también de sujeto y de objeto, por ejemplo, ni, ti, esta especie de aspiración, ti, an, nech, mets, ki, tech, metzin y kin. Así, Campbell menciona que cuando el sustantivo lleva uno de los prefijos posesivos, no lleva el sufijo absolutivo, y nos da estos siguientes sufijos que indican posesión en los sustantivos. Será entonces con W cuando las raíces terminan en A, E o I. Así tenemos el ejemplo au, que significaría agua. Será en sufijo yu cuando la posesión está íntimamente relacionada con el poseedor, es decir, que es parte del poseedor, como se ve en los ejemplos acá. Es yu, que sería sangre, paletakyu, que sería cadera. Están íntimamente relacionados con el poseedor, es decir, son parte de él. Tenemos el sufijo wan, y este sería cuando la posesión sea en plural. Es el plural de este sufijo W. Así tenemos el ejemplo manuwan, que significaría hermanos, y siwawan, que significaría esposas o mujeres. Acá este siwawan está haciendo referencia a un plural de reduplicación en los prefijos. Así es como se forman los posesivos de el sustantivo. Así tenemos también a otros sufijos nominales que nos plantea Campbell, que nos ayudan a la construcción de los sustantivos. Así tenemos pan, es un sufijo locativo y significa en, sobre, cerca, y se utiliza siempre en relación a una superficie. Así tenemos los ejemplos: apan, que significaría río, a por agua, y upan por camino. U significaría camino. Tenemos también el sufijo tan, también es un sufijo locativo y significa en, entre, bajo, cerca, junto. Así tenemos el ejemplo nacastán. Nacas significaría orejas, y al agregarle este sufijo tan, por asociación significaría junto a o a la par de. Tenemos estos sufijos k y q, también es
es un sufijo locativo y significa en. Sería K después de una vocal y Q después de una consonante. Así tenemos el ejemplo Anahuac, que significaría brisa, al unir A de agua más Nahuac de cerca, y por asociación significaría brisa. Y tenemos Tunalcú, que significaría verano o estación seca, y por esta asociación Tunal, que sería sol, al agregarle este sufijo significaría verano o estación seca. Tenemos los sufijos en K y Can, y estos corresponden a los sustantivos derivados de verbos o adjetivos. Cuando llevan este sufijo, las raíces pierden la vocal. Can corresponde a un sufijo locativo, pero este es bastante escaso. Así tenemos este ejemplo, Chamacá, que significaría cintura, de Chamahuac, grueso, más este sufijo significaría cintura. Y Tanescan, que significaría alba o despejado, pero es por la unión de esto, de Nesi, y este sufijo, y por eso significaría alba o despejado. Así tenemos también otros sufijos que nos va dando Campbell, de ni, s, sin y pil. Ni, este sufijo deriva de los sustantivos de verbos agentes, es decir, de los que hacen la acción. Así tenemos estos ejemplos, enu, ni, ecuni, que significaría ladino o extranjero, de ecu, llegar, y al agregarle este sufijo ni significaría extranjero. Tenemos en ese, lis, wis y was. Estos también derivan de los sustantivos de los verbos, refleja la actividad del verbo. Así tenemos tachalis, que significaría apariencia, de tachilla, mirar, y al agregarle este sufijo lis significaría apariencia. Aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos también el sin, este sufijo funciona como diminutivo. Para el plural se duplica sin. Esto sería más que todo en la parte de Cuiznahuat. Así se pronuncia en esta zona. Y tenemos este ejemplo, Mistuntzin, que significaría gatito. Y tenemos también el pil, y este sufijo también funciona como diminutivo y pasa con pocos sustantivos. No es muy común. El plural es pipil en la zona de Cuiznahuat y pilpil en otras zonas. Así tenemos, por ejemplo, ignupil, que significaría huérfano. Con los plurales tenemos algunas formaciones de plurales. Así están en te, en net, en met, en wan, sin, pil, y la reduplicación y prefijos pronominales posesivos duplicados. Así, en ket, por ejemplo, este sufijo se limita a algunos sustantivos humanos. Así tenemos siwaket, mujeres. En met, este sufijo se da con cierto número de sustantivos, pero hay excepciones con algunos sustantivos humanos. Así tenemos nanmet, que serían madres. Acá tenemos la reduplicación, por ejemplo, al principio con un prefijo como masat, que significaría venados. Y tenemos prefijos pronominales posesivos duplicados. Puede ser al principio como nunumei, o puede ser también al final con las raíces y etapal, por ejemplo, alas. Kin también nos da otros pronombres plurales, sufijos. Así está en met, como lo veíamos, y reduplicación como pej, pelo. Y tenemos sustantivos inalienables. Así tenemos los
nombres de parentesco, que serían sustantivos inalienables, los nombres de partes del cuerpo humano, sustantivos alienables. Si hay inalienables, hay también alienables. Los inalienables, podríamos decir que este sustantivo solo puede tener el estado poseído. No se pueden utilizar sin su poseedor, llamémoslo así. Entonces, en estos sustantivos tenemos los nombres, como les decía, de parentesco, que son sustantivos inalienables. Tenemos los alienables también, y estos pueden usarse en los dos estados, tanto absoluto como poseído. Y también tenemos los sustantivos imposeíbles, que estos solo tienen el estado absoluto y no se pueden utilizar como sustantivos posesivos. Por último, sustantivos primitivos, derivados y compuestos. Y algunas reglas para la utilización del sustantivo. Los primitivos, por ejemplo, son aquellos cuya formación presentan mayor complejidad debido a que al analizarlo no son obtenidos de otra palabra o fuente. Estos sustantivos son algo reducidos, y esto es porque en el léxico náhuatl predominan los verbos. Pueden adoptar los sufijos ti, te y yu, como lo veíamos anteriormente. Así tenemos el ejemplo sinti, que sería maíz. Los derivados pueden ser de otros sustantivos, de adjetivos o verbos, y los compuestos se obtienen de la nominalización de estructuras verbales compuestas. Así pasamos a estas reglas que nos da Chofra Rivas para la unión y la utilización de los sustantivos. Cuando se unen dos sustantivos, el primero pierde su terminación, quedando el segundo intacto, y este califica al primero. Así tenemos tacat, que significaría hombre, y umi, hueso. Pero si nosotros unimos de esta forma, significaría hombre de hueso. Pero si lo unimos de esta forma, significaría hueso de hombre. Cuando el sustantivo se une a un adjetivo, el adjetivo va en primer lugar. Solo en contadas ocasiones el adjetivo va después del sustantivo. Así tenemos istashushit, que significaría flor blanca. Cuando uno o más sustantivos se unen a un verbo, entonces este va al final. Así tenemos el ejemplo tacat, que ya dijimos que significa hombre, más chiwa, que significaría hacer, y tenemos tacachiwa, que se traduciría literalmente hacer hombre, pero es la traducción de parir. Y tenemos por último los numerales. Los numerales van siempre en primer lugar. Así tenemos el ejemplo macuiliswat, que significaría 5 pétalos. Como sustantivo es una categoría morfológica del náhuatl que tiene su nivel de dificultad. No es solo la unión de palabras ni agregarles cualquier variante. Tiene ciertas reglas que son necesarias cumplir para utilizar los sustantivos tanto en su forma natural como en todas sus variantes. Esperamos sea de su utilidad este video. Sin más que decir, muchas gracias, y como se diría en náhuatl, Padiush.